Buenas noches ya, bienvenidos al Instituto Cervantes de Estocolmo. Gracias, señor embajador, por honrarnos con su presencia en este acto. Mesa redonda, memoria, política, exilio e integración. Como bien saben, porque estuvimos juntos el otro día festejando la fiesta nacional chilena, yo acabo de llegar, poco más de un mes a Estocolmo, y aunque ya había oído hablar, por supuesto, sobre esta parte tan interesante de la historia, a medida que voy entrando en materia y conociendo más a la sociedad sueca, cada vez me parece más admirable todo este momento de la historia de Chile y de la historia de Suecia, en la que, partiendo de un origen, vamos a decir, negativo, los exilios siempre parten de unas condiciones desfavorables en el lugar de origen. Yo vengo de mi anterior destino, Filipinas, que es probablemente, o casi seguro, el país del mundo que más emigrantes tiene, por motivos económicos en este caso, ¿no? España ha sido un país de migración, con un exilio político muy importante a Iberoamérica tras la Guerra Civil, y los episodios, las situaciones políticas en el cono sur americano propiciaron esas diásporas, esos exilios, del cual el chileno pues, es un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que ya al estar aquí en Estocolmo veo cómo ese exilio ha sido tan fructífero, ¿no? Cómo esa integración de los exiliados chilenos en Suecia, que ha dado lugar a un auténtico mestizaje en el siglo XX, y cómo esas comunidades participan de las dos identidades, de las dos nacionalidades, ¿no? Como, a diferencia de otros exilios en otros países del mundo, en los cuales el origen queda casi olvidado o totalmente muy segundo plano. En el caso de Chile y Suecia no es así. Hablaba con el embajador que me interesa también mucho ya las segundas y terceras generaciones, ¿no? de suecos chilenos, cómo ya se desarrollan también en todas las disciplinas, aportando tanto a la sociedad sueca que les acoge. Y bueno, no hace falta presentación, conocen ustedes sobradamente a los tres escritores que honran hoy el Instituto Cervantes de Estocolmo con su presencia y que son ejemplo en carne viva de todo esto que acabo de comentar, y que nadie mejor de ellos para abordar este tema y las consecuencias en forma de literatura, en concreto con el libro Las azules aguas del Mapocho, que Alejandro Fuentes nos relata todos estos episodios y todo el desarrollo posterior. Dará un poquito la réplica o comentará con Alejandro Jorge Contreras, también otro escritor que ha dado buena cuenta de todo este periodo de la historia, y estarán moderados quién mejor que otro escritor como Luis Córdoba, a quien ya, sin mayor dilación y para no robar más tiempo a la mesa redonda, al debate, le cedo el micrófono y la palabra. Muchas gracias, estimado Javier Galván, Tucapel Jiménez, embajador de la República de Chile en Suecia, estimados asistentes. En este mismo instituto rememoramos hace un año atrás el golpe militar en Chile de 1973, un acontecimiento que aún abre profundas heridas en la sociedad chilena y naturalmente en el exilio chileno. Hasta Suecia, tierra muy generosa, llegamos muchos exiliados, con la amarga carga de la derrota
las incertidumbres de una nueva vida con la esperanza del pronto retorno. Los años pasaron y desde acá, muy lejos de la patria, cada uno de nosotros fue reinventando su existencia. Un proceso tortuoso, difícil. Nacimos por segunda vez a una edad adulta, pero como si fuésemos recién nacidos, tuvimos que aprender a hablar, a expresarnos, incluso a caminar, ya que el suelo era resbaladizo y desconocido. La historia del exilio está por escribirse. Es acuciante, necesaria. Contiene sueños resquebrajados, angustias profundas, lacerantes, preguntas sin respuestas, nuevas preguntas, nuevos desafíos. El exilio es una constante lucha a no perder la esperanza y puede convertirse en una nostalgia paralizante. Sabemos que mientras más lejos se pone la mirada, más borrosas se tornan las imágenes. De allí que la memoria ha de ser el único paraíso del que no debemos ser expulsados. De cierto modo, hay que perder tu lengua un poquito para enamorarte de ella y convertirla en herramienta creativa. Nos hemos reunido esta tarde para hablar sobre estos temas y en esta tertulia nos acompañan Jorge Contreras y Alejandro Fuentes, a quienes les dejaré la palabra. A modo de metodología, quiero decir que el primer en hablar será Jorge, dispondrá de máximo 40 minutos, luego será el turno de Alejandro y posteriormente abriremos un espacio de preguntas que en lo posible sean lo más concisas y precisas posible. Muchas gracias. Sí. Bueno, se escucha atrás y en todas partes. Muchas gracias al Instituto Cervantes. Mil gracias a Luis y muchas gracias a ustedes que han venido hasta este local hoy día. Una vez más nos reunimos para recordar lo que ocurrió en Chile hace ya más de 50 años atrás. 2 generaciones completas de chilenas y chilenos nacieron y crecieron después del golpe cívico-militar en Chile. 2 generaciones. La primera generación, poco a poco, va partiendo y hay una tarea de gigantes para la segunda y las generaciones venideras para poder reconstruir y alcanzar esa justicia y la verdad que nosotros exigimos. Han pasado los años y hemos resuelto, según se dice, algunas de las cuestiones que competen a la memoria. Pero tenemos una deuda muy grande. La tiene Chile como Estado y nosotros también de una otra manera la tenemos. Miles y miles de compañeros y compañeras, compatriotas de todas las edades pasaron por los campos de concentración, por los centros de tortura en Chile, fueron asesinados en los campos y las ciudades de Chile, muchos de ellos, por supuesto, impunemente, sin hasta el día de hoy recibir un mínimo de justicia y de verdad. Nosotros daríamos esta pelea por la verdad y la justicia hasta el final de nuestros días. Quienes tuvimos la suerte de sobrevivir, como en el caso mío, creo que tenemos una responsabilidad y la hemos tratado de cumplir en parte, dejando testimonio para los que vienen, para las generaciones venideras.
Ahí está. Gracias. Yo fui detenido después del golpe cívico-militar en Chile, cosa que no era ninguna sorpresa porque yo era un activista de izquierda en Chile en esos años, y sabía a lo que me arriesgaba con quedarme en Chile, pero yo tomé la decisión de hacerlo porque yo pensé que como no tenía hijos, no tenía esposa, si me pasaba lo peor, no dejaba hijos sin padre y tampoco no dejaba una viuda en esas condiciones. Y me quedé para pagar por eso, ¿no? Y pagué por eso. Fui detenido por la Policía Militarizada de Chile, Carabineros, y desde el momento en que me detuvieron prácticamente empecé a ser torturado, al igual que muchos y muchos más, como es de público conocimiento. Y después de horas de tortura, fui llevado al Estadio Nacional de Santiago de Chile, que era un orgullo del pueblo de Chile, el principal centro deportivo de Chile, no solamente de fútbol, sino que deportivo de Chile. Y ahí me reencontré en algunos casos, con miles y miles de compañeros y compañeras, compatriotas de todas las edades, que al igual que yo, estaban siendo torturados y tormentados prácticamente a cualquier hora del día, todos los días. En ese pequeño infierno, en todo caso, estrechamos lazos muy fuertes con los demás compañeros en situación similar. Después de un mes, por mi parte, pasé a integrar una lista grande de compatriotas que iban a ser sacados del Estadio Nacional para llevarlos a otro lugar de Chile. Y ese otro lugar de Chile era el desierto de Atacama, Chacabuco, que había sido una mina, un campamento minero, unos 50, 60 años antes, digamos, abandonado, y que había sido declarada monumento histórico por el presidente de Chile, Salvador Allende, porque fue en esa región en donde se empezó a crear y fundar el movimiento obrero chileno organizado a comienzos del siglo pasado. El viaje fue un viaje de terror hasta llegar al desierto de Atacama. Todo eso lo relato en mis libros, digamos, ¿no? Y cuando llegamos al desierto de Atacama, todos pensamos, de aquí no salimos vivos, porque era realmente un terror en ese momento. Lo único que veíamos que estaba, un ejército completo desplegado, vuelos rasantes de aviones de la Fuerza Aérea en posición de disparo y torres de alto control, y sobre todo se nos hacía explotar bombas alrededor del campo de prisioneros, bombas que explotaban, digamos, para que tuviéramos claro nosotros que no teníamos ninguna posibilidad de escapar de ese sector, como fue el caso, ¿no? Yo formé parte de los primeros que llegaron a Chacabuco y formé parte de los últimos que se fueron de Chacabuco como prisioneros políticos. Fue un año entero y realmente esa estadía dejó huellas profundas para toda la vida, naturalmente. Después yo fui sacado junto a otros compañeros y trasladados creyendo que íbamos en libertad, y trasladados en aviones de la FACH desde Antofagasta, ¿no? En aviones Hércules de la FACH a la región de Valparaíso en Chile, a la quinta región, hasta
hasta la isla de Quinteros y de ahí a Puchuncaví, o Melinca, otro campo de concentración, esta vez en manos de los infantes de marina, que no se distingue por ser los más blandos de todos, ¿no? Y en esas condiciones también seguimos sufriendo, se puede decir, con una disciplina militar rígida, y hasta que tiempo después, un año después, al cumplirse el primer año de la dictadura, del golpe cívico-militar en Chile, la dictadura militar decidió, como una medida política, hacer un canje de prisioneros, de 100 prisioneros que estaban presos en los distintos lugares de detención, con Cuba y con la Unión Soviética. Hacer un canje para ganar, era una medida política, para ganar una cierta publicidad. Pues, la imagen de la Junta de la dictadura chilena estaba muy mal, como ustedes todos saben. Pues resulta que como no hubo respuesta, mejor dicho, la respuesta fue un rotundo no, la Cruz Roja Internacional, con la lista de los 100 prisioneros políticos, le dijo al gobierno militar: bueno, ustedes reconocen en esta lista que ustedes tienen 100 prisioneros políticos, y nosotros pedimos entonces que o se haga un juicio contra ellos, y nosotros somos parte del juicio, o simplemente que los dejen en libertad. La dictadura le respondió que juicio masivo contra nosotros no iba a haber, por supuesto, y que nosotros teníamos la posibilidad, eso sí, de irnos de Chile y no volver nunca más, que fue lo que ocurrió al final. Y fuimos expulsados entonces de por vida, este grupo, trasladados a otro campo de concentración en Santiago, Tres Álamos, y ahí fuimos, en la medida que llegaban ofrecimientos de países hermanos, fuimos siendo evacuados. Bueno, salió de libertad, llevados al aeropuerto y para nunca más volver, según ellos, según la dictadura militar. Fue bastante duro, por supuesto, en las condiciones que fuimos sacados, en las condiciones nosotros ya veníamos sufriendo el peor trato desde hace ya tiempo atrás, digamos. Y bueno, un día de enero, un día 14 de enero, fui sacado a la fuerza del campamento de Tres Álamos, llevado al aeropuerto de Santiago, junto con otro compañero que falleció acá en el exilio. Y bueno, y ahí nos despedimos, como quien dice, de nuestra patria por un buen tiempo, digamos, sin saber cuándo íbamos a poder regresar, cosa que ocurrió muchos años después, ¿no? Por fruto de la presión internacional, de la solidaridad internacional, sobre todo, qué sé yo. Suecia en ese aspecto jugó un papel importantísimo. Nosotros escuchábamos clandestinamente radio internacional estando prisioneros en el desierto de Atacama. Nos turnábamos para escuchar, para poder después repartir la noticia a los restos de los compañeros, lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba diciendo de nosotros en el extranjero. Y ahí supe yo entonces de que existía un Chile Comité en un país lejano, en Suecia, donde con 20 grados bajo cero y con nieve y todo, miles de suecos y suecas salían a las calles a reclamar nuestra libertad y nuestra vida, y sobre todo el fin de la dictadura. Eso lo sabíamos ya nosotros. Y ese, ¿cómo se llama?, espíritu solidario, sentido solidario, la conocimos cuando llegamos a este país, a aterrizar acá, ¿no? Yo creo que yo tengo solamente palabras de agradecimiento con el Chile Comité, con los compañeros que trabajaron ahí. No hace mucho se publicó un libro sobre la historia del Chile Comité, y Stefan de Wilder, que fue el redactor del libro, me honró, digamos, dándome un capítulo del libro donde yo narro
por qué el Chile Comité significó tanto para nosotros estando prisioneros en Chile. De manera tal que tenemos un lazo de profunda gratitud por todos aquellos compañeros que trabajaron con la solidaridad. Por aquí tengo compañeros como Margareta, que trabajaron día y noche, digamos, por nosotros, digamos, durante esos años cruciales. Pero queda un sabor amargo muy grande, porque aparte de las muertes que se produjeron en Chile, de los asesinatos, aparte de todo eso, tenemos hasta el día de hoy todavía más de 1000 casos de chilenas que están en calidad de desaparecidos, concepto jurídico que no existía en Chile antes, por lo menos, antes de la dictadura, ¿no? Y hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Según el magistrado, el juez Juan Guzmán Tapia de Chile, ya fallecido, que estuvo acá en Suecia para recibir el premio Harald Edelstam, según él logró demostrar, o por lo menos resolver, que más de 500 compañeros habían sido lanzados al mar, y en las condiciones que fueron lanzados al mar hoy día se conocen, porque han sido detalladas incluso por ex agentes del Servicio de Inteligencia americano. Eran compañeros que eran asesinados, torturados por supuesto antes, y su cuerpo amarrado a un riel, a un pedazo de riel de ferrocarril, para que no pudiera flotar a superficie, y lanzado entonces en los vuelos de la muerte, desde helicópteros Puma del Ejército de Chile. Pero no fueron oficiales del Ejército de Chile los que contaron lo que habían hecho con nuestros compañeros. Fueron mecánicos que operaban los helicópteros donde se lanzaban a nuestros compañeros. Ellos fueron los que hablaron después. Nosotros sabemos qué hicieron con nuestros compañeros, más o menos. Lo que no sabemos es quiénes son los compañeros, los que llevaban en los aviones, porque eso no lo podían saber tampoco los mecánicos. Y como hay un pacto de silencio hasta el día de hoy tan grande, ¿no? Un pacto de silencio que es vergonzoso en oficiales, ¿no? Altos oficiales, ¿no? de un ejército que se dice profesional, y hasta el día de hoy no dicen nada, no dan una sola seña sobre el paradero de nuestros compañeros. Y digo esto porque este es un hecho de crueldad que pasa a todos los niveles, sobrepasa todos los niveles realmente que se pueden ser comprendidos en una guerra, como ellos dicen. Y es el hecho de privar a los seres queridos de nuestros compañeros familiares, a los seres queridos, de un lugar donde sus familiares puedan llevarle una flor, ¿no? En algún lugar. No tienen nada, simplemente dejan de existir para la dictadura y bueno, y todo el aparato represivo que usó la dictadura en Chile. Y eso es realmente bárbaro, de una barbarie muy grande. El sufrimiento de los familiares de nuestros detenidos desaparecidos ha sido, pero horrendo. Y tenemos una responsabilidad muy grande nosotros, de seguir recabando información la posible, y sobre todo denunciando eso. Fue después de todo eso y después del paso que yo tuve por el infierno chileno que yo prometí no callarme, todo lo contrario, relatar lo que teníamos que contar al mundo. Y ahí están mis 2 libros, uno en sueco y otro en castellano, donde yo he intentado resumir parte de la tragedia chilena, digamos. Eso es, después de todos esos crímenes, no puede haber ni paz social para nosotros, ni puede haber reconciliación. Eso es una burla, digamos, pensar eso. Pero bueno,
así es la vida y seguiremos luchando hasta el final por nuestra parte. Yo aprovecho la oportunidad porque he hablado de que hubo víctimas y toda la cosa, para señalar el caso del padre de nuestro embajador, que aquí está presente, que fue asesinado brutalmente por la dictadura en 1982. Era un dirigente sindical, un dirigente gremial, y para la dictadura era una amenaza seguramente, constituyó una amenaza, como lo constituían muchos más, y terminó su vida de esa manera, como la terminaron muchos otros nuestros compañeros. No sé cómo estoy en el tiempo. Bueno, creo que lo más importante que nosotros podemos hacer, y eso es el contenido fundamental de la memoria histórica de un pueblo, es dejar a las generaciones jóvenes y sobre todo a las generaciones venideras, dejar un ejemplo, una bandera de lucha, por decirlo así, pero darle las herramientas para conocer la historia de un país. Y muchos de nosotros, o sea, por lo menos algunos de nosotros, no somos pocos, estamos comprometidos en esa tarea y vamos a seguir dejando un testimonio al final de nuestros días. Y en ese sentido tenemos un compromiso hasta el final, en homenaje a nuestros compañeros. Yo tuve el honor de compartir mi trabajo político con compañeros que hoy día están desaparecidos, que fueron asesinados, que fueron lanzados al mar, que fueron enterrados clandestinamente. Y yo tuve el honor de compartir con ellos, y yo nunca olvidé de una cosa elemental, que yo pude haber sido uno de ellos también. Y por esa razón he escrito eso y por esa razón estoy aquí. Porque yo considero que por mi parte sería inmoral callarme, ¿no? O sea, lo menos que se puede hacer es denunciar esta barbarie, digo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hasta el final. Eso sería por mi parte, no sé. Bueno, muchas gracias por tus palabras, que son realmente conmovedoras. Una experiencia profundamente traumática y bueno, y muy testimonial, ¿no? Alejandro, es tu turno. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Y bueno, y yo quiero agradecer primero al Instituto Cervantes por la posibilidad que me da y la presencia de nuestro embajador y la presencia de ustedes. También da gracias a un personaje que se llama Willy Loyola, que ha convertido este libro en un radioteatro que se ha transmitido 3 veces ya en la radio de cercanía y también en algunas otras partes fuera de Suecia y también en Chile. Y este libro es un libro que cumple una función para mí necesaria. Es un libro que relata lo que pasó antes del golpe de Estado. En el fondo es un libro que va mostrando cómo se fue gestando esto tan extraordinario que pasó en nuestro país. Estamos hablando de todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en África muchos países se independizaron. Bueno, en Sudamérica se creó la posibilidad, primera vez en el mundo, de que un gobierno de izquierda revolucionario llegara al poder por vía democrática. Y esto puso en alerta luces rojas en todas partes del mundo. Porque esto podía pasar entonces en Brasil, en Argentina, en Chile, y esto significaba una pérdida económica horrible para las personas, para las empresas, para los países que mantienen ese orden de cosas con un fin completamente justificado: vivir de los demás. Este libro es un libro que se trata de una pareja, pero antes de decirle que se trata de una pareja,
en un camino romántico, es también una bitácora, es decir, lo que se usa en los barcos para decir cuándo pasó que chocamos con un arrecife, cuándo el viento nos llevó a la izquierda. Es decir, el libro puede en cada capítulo uno seguir cronológicamente y poder incluso, y esto es importante, aprovechar todavía el no completo control de los medios de prensa en Chile y en otras partes del mundo, de poder cotejar que todo lo que se dice en el libro está ajustado a la realidad. Este es la historia de una pareja, jóvenes, que se encuentran en el gobierno anterior al gobierno Allende, en el gobierno de Eduardo Frei, en el cual la democracia cristiana en esos tiempos comenzó a hacer una serie de cambios fantásticos, como por ejemplo tratar de cambiar la posesión agrícola de los terratenientes, cambiar los medios de producción, cambiar la educación, darle una casa a toda la gente pobre que fuera posible. Y esto fue creciendo, increyendo, que llegó al año 70 en que se produce, después de terribles intentos de frenar esto, que se pone en marcha un gobierno completamente distinto a lo que se podía ver en el mundo en ese momento. Y esto ya no encendió solamente luces rojas, sino que ya empezaron a formalizarse ciertos movimientos que tenían como objetivo terminar en Chile con lo que estaba pasando. Este libro es también, fuera de una bitácora, también es para muchos considerado como un libro de educación civil, es decir, de qué es lo que hacen los juzgados, qué es lo que hacen los senadores, qué puede hacer un presidente, qué hace la policía. Todo esto no dando instrucciones, sino que mostrando lo que fue pasando. Concretamente, durante los primeros días anteriores al gobierno de Allende, surgió en Chile inmediatamente una amistad muy por debajo de las cuerdas, muy por debajo del conocimiento de la gente, de que carabineros comenzaron a tomar contacto con gentes no pertenecientes a la mafia en ese tiempo, sino que pertenecientes a los grupos que se dedicaban al robo, que se dedicaban a todo ese tipo de cosas. De tal forma que algunos meses anteriores al triunfo de Allende se produce, digamos, realmente una guerra psicológica en el cual se planteaba que después que se salía Allende iba a haber una matanza de monjas, matanza de curas, etcétera, etcétera, etcétera. Y robos. Y aquí empieza ya, vamos a ir viendo como mucho de toda esta bitácora, este planeamiento de qué es lo que se hace cuando viene un gobierno de izquierda, se está realizando en Perú, en Bolivia, en Brasil, en todos los demás. Lo primero que se hace, esta unión un poquito así misteriosa, pero muy concreta, para desarrollar miedo en la población. Lo segundo que empieza a pasar, y que empieza a pasar también, lo vemos normalmente ahora, es que los medios de información en Chile comienzan a informar de lo que iba a pasar si ganaba Allende, pero también que las votaciones mostraban claramente el triunfo de los enemigos de la izquierda, de la democracia cristiana y de Allende. Es decir, Allende no tenía posibilidad en ninguna, había que pensar de que votar por él ya, digamos, era algo que concretamente no funcionaba. Y esta pareja que les voy relatando, Luis y Marta, es una pareja que va viviendo todo eso. Luis en su medio, en un barrio, y Marta en su barrio. Ahora, cuando viene la elección, gana Allende. Es decir, ya empieza a darse este fenómeno del uso de la información para lograr que la gente desista de votar o de pensar de que soy el único estúpido que va a votar por Allende. Pero concretamente Allende ganó por un marginal
relativamente bajo, pero era la mayoría. Y en Chile en ese momento se aceptaba que aquel que tenía la mayoría iba a ser el que iba a tener el puesto de presidente. Cuando Allende llega al poder y se confirma por parte del Parlamento, por parte de los senadores, en votación en la cual hubieron muchos intentos de frenar esta nominación de Allende, pero cuando se produce y se nombra Allende como presidente, se produce ya nuevamente toda una maquinación para parar esto en Chile. Pero Luis y Marta, como muchos jóvenes, comenzaron a pensar de que se podía cambiar el mundo y se quería cambiar el mundo. Y comenzaron a integrarse a muchos sistemas de defensa, a muchos sistemas de trabajo, en los cuales los más importantes, por ejemplo, fueron los trabajos voluntarios. Concretamente, Luis y Marta, ya en los primeros tiempos, en las primeras jornadas de los trabajos voluntarios, Allende puede hablarle a los jóvenes y decirle: hay 1 millón de trabajadores, de estudiantes voluntarios que están participando. Y estos participantes logran disminuir el porcentaje de analfabetismo en Chile a extremos que en ese momento ningún país lo tenía. Los estudiantes de medicina van a ayudar a la gente que lo necesita, los estudiantes de odontología lo mismo. Es decir, los jóvenes, y esto es lo que yo veo, que muchos jóvenes que leen este libro, como se dice ahora, se empoderan, se dan cuenta que se puede cambiar el mundo, que pueden cambiar, que pueden apoyar. La revolución de los pingüinos en Chile, que fue de gente joven, muestra que los jóvenes, afortunadamente, como Mafalda, preguntan: ¿por qué es así la cosa? ¿Por qué no la cambiamos? Es decir, le tenemos que devolver a los jóvenes esa posibilidad, porque nosotros estamos un poquito más viejitos, pero los jóvenes no necesitan que eso se ponga en marcha, ellos nacen con eso, como nosotros nacimos. Luis y Marta, Luis en su trabajo va lentamente creciendo y va integrándose por razones concretas de que si no lo hace lo echan a la carrera sindical, es decir, y se integra a los sindicatos. Él está en una de las grandes empresas de línea blanca en Chile, y Marta también está en esa, trabajando hoy día en el terreno también de las plantas de mujeres que montan artículos electrónicos. Ahí comenzamos nuevamente a ver cómo en las empresas comienza ya estas luces rojas, comienzan a efectuar ciertas cosas concretas. Y Allende se encuentra que en determinado momento las empresas comienzan a hacerle un boicot a Allende. Pero surge inmediatamente dentro de los jóvenes los comités de producción. Es decir, se comienza a ver por qué algo no funciona, por qué algo se está echando a perder, y comienza a darse toda esta integración de los jóvenes de una forma concreta, a meterse en lo que es la producción, a venir con ideas nuevas, porque comienza a darse otro fenómeno que es el parar la posibilidad de integrar a Chile productos específicamente importantes en la producción. Este fenómeno en el cual va produciéndose en Chile todo este desarrollo, en el que el sistema lo vemos, digamos, lo que pasa inmediatamente en un país que entra a tener un gobierno de izquierda, comienza el desabastecimiento. Y en Chile comienza el desabastecimiento, es decir, se desaparecen, escuchen lo que les digo, se desaparecen los condones, se desaparecen los chupetes de guagua, se desaparecen los collas de dientes, se desaparecen las peinetas, o sea, todas aquellas cosas que son muy importantes y que pensamos nosotros que la damos por hecho que están. Y yo creo que muchos de nosotros se acuerdan de eso que pasó. Paralelamente, en ese momento los jóvenes integran los famosos JAP, Junta de Abastecimiento y Precio, y comienzan a visitar las empresas, los almacenes, para ver si se está realmente produciendo un boicot, si se está produciendo haciendo acaparamiento,
y se logra de esta forma comenzar nuevamente a desarticular este movimiento que va frenando el desarrollo de Allende. Paralelamente, la información empieza a estar ya casi completamente en manos de los grupos de derecha. Sin embargo, se crea un diario, a pesar de todo, el diario Puro Chile, que es un diario netamente de izquierda, que se le quiere sabotear, boicotear. Sin embargo, la ministra, que en ese momento no me acuerdo exactamente qué ministra era, pero ella era una ministra que había pasado de ser vendedora de diario a ministra. Mireya Baltra. Mireya Baltra, perdón. El nombre lo sabe, pero ¿de qué ministerio era? Bueno, Mireya Baltra se encarga concretamente en una reunión en la que ella no lo propone, pero todo no entregamos ningún tipo de diario, no vendemos ningún diario en todo Chile, mientras no se retiren los cargos contra Mireya Baltra. Y en ese momento se desarticuló también ese tipo de cosas. Y los jóvenes luchaban y vibraban con todo esto. Y el Puro Chile se vendió en todos lados. Hasta que llegaron con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, los jóvenes van aprendiendo de que el Poder Judicial lo tienen un par de familias y lo maneja un par de familias y condenan a una pobre persona por un robo de una gallina a 5 años. Pero sin embargo, al que se roba, como lo estamos viendo ahora, se le da sermones en la casa y bueno, con todo lo que sabemos lo que está pasando. Clases de ética. Entonces, esto digamos, se mostró que estaba frenando la posibilidad de la información y los jóvenes reaccionaron nuevamente. Y cuando se cerró el Puro Chile, los jóvenes y los sectores judiciales que nosotros manejábamos encontraron una solución muy fácil. Le cambiaron el nombre al Puro Chile y le pusieron el Puro Cielo. Y lo pudieron tirar, ¿se fija? O sea, a ese tipo de encuentros, a ese tipo de situaciones, los jóvenes les gusta porque ellos se ven que ellos lo estaban haciendo. Estamos hablando de que ya los trabajos voluntarios son extraordinariamente desarrollados. Los jóvenes siguen alfabetizando gente. En Chile el boicot se empieza a tener otro ribete. El boicot comienza ya en algunas empresas. Como no pueden dejar, digamos, de producir, comienzan a sabotearla. Y dentro de las empresas se forman a nivel gremial los comités de defensa de la producción. O sea, ya algo más esforzado. Y el comité de defensa de la producción empiezan a tener la posibilidad de denunciar a aquellos jefes, a aquellas personas que no cumplen sus misiones dentro de las empresas, que están propiciando el boicot y la falta de elementos necesarios. Luis está metido en todo no dice cómo es, no, él lo vive. Y Marta también, Marta está en el comité de defensa de la producción, él está, digamos, en el sindicato y los dos se encuentran. Y toda esta pareja va yendo a través de todo lo que le estoy contando, tratando y realizando los procesos de cómo romper porque en el fondo era un juego que tenía en este momento la derecha a todo Austria, pero no la derecha chilena, sino que la derecha más, digamos, ya más fuera de Chile también. Comienza esta participación a otro nivel. A un nivel tan grande que llega, digamos, la empresa nacional de cobre comienza a tener problemas porque quieren parar la producción de cobre. Entonces se manda, y aquí viene la jornada de educación civil. Los jóvenes entienden cómo se produce el cambio. El presidente no puede hacer una ley, lo tiene que hacer el Senado. Y el Senado tiene que votar por la nacionalización del cobre. Y está en el capítulo todo lo que pasó, con pelos y señales. Cómo la derecha al último tenía miedo porque habían 2 tipos viejos de la derecha que iban a votar en contra.
y le dijeron que no podían hacerlo, y si lo hacían, se descubría entonces que es el Senado el que puede digamos, determinar o no determinar leyes. Porque la gente no lo sabe todavía. Los jóvenes se van interiorizando ahora. Esto mostró cómo en determinado momento se vota en el Congreso y se determina que hay que nacionalizar el cobre. Y se acabó el asunto. Porque se habían llegado de Chile 3 veces y media Chile, contando los buses, las casas, los hoteles, los restaurantes, los caminos. A ese nivel era peligroso que esto se supiera. Entonces, ahí tenemos cómo se va viendo la participación en el Congreso. Y la gente empieza a entender. Y cuando vienen las elecciones y se presupone que Allende va a perder, Allende, en vez de perder, gana y se aproxima al 50% para poder tener en el Senado mayoría, en el Congreso. Y si el Congreso se tiene mayoría, ahí se entiende, y Luis y Marta lo van viendo y lo van mostrando y van entendiendo y lo van desparramando, que en ese momento se pueden cambiar todas las leyes en Chile. Tenemos el ejemplo de lo último que ha pasado, que no se pudieron cambiar porque no tenemos mayoría. Concretamente, este libro muestra los esfuerzos que va haciendo Luis y Marta y su grupo alrededor, que junto a ellos, por ser jóvenes muy interesados, muy palpitantes todos estos movimientos, cómo llegan a ellos muchachos de Uruguay, muchachos de Argentina, muchachos de África, entre ellos uno que canta en un solo una noche en la canción de, ¿cómo se llama el líder africano? Mandela. Ese que dice Mandela. Y ahí comienza eso. Comienza, digamos, un juego en el cual también hay un sueco en el grupo, 2 suecos en el grupo. Uno que va a morir trágicamente asesinado del mismo intento del golpe de Estado, que es Eric, yo les voy a dar el nombre. Y lo importante es que se comienza por parte de toda la gente a vislumbrar las posibilidades del cambio, las posibilidades de estar siendo engañado por la información, y los jóvenes cómo va participando más y más. Estos jóvenes que son de otros países van también rompiendo el cerco de informaciones hacia Chile. Si llego a tener tiempo, les voy a leer un capítulo mostrándole, digamos, cómo se va rompiendo poco a poco la manifestación a nivel mundial de que en Chile, en ese momento, las aguas no eran azules como antes. Las aguas de los pintorescos pósters donde se veía Chile, se veía un río con aguas azules donde se bañaban los nativos, muy contentos, por supuesto. Y en una esquina se veía el Sheraton. Sin embargo, cuando Allende comienza a hacer todo esto, los medios informativos a nivel internacional empiezan a mostrar un Mapocho de aguas negras, de agua pero cochina, en la que los niños abajo de los puentes ahí del puente del Pío Nono, los niños están buscando comida. Esto es lo que Allende está haciendo con el pueblo chileno. Es decir, ahí pudimos ver todo lo que pasó con todas esas agencias internacionales que fueron informando sobre lo que pasaba en Chile. La idea es que los jóvenes que han leído este libro van viendo concretamente cómo funciona la cosa, qué pasa alrededor de cuando se quieren hacer cambios. Cuando llega el momento ya en que Chile empieza a tener este terrible peligro de que se gane un Congreso y que Allende ya pueda gobernar con un Congreso, las voces de alerta son mucho más grandes. Y en un momento determinado, el primer convoy de buques que van a dejar el cobre en Francia, llegan a Francia, y el muchacho que es amigo de Luis, que está en uno de los barcos de esto,
que se encuentra con que todos los oficiales, digamos, son oficiales bastante derechistas, hablan un poco, digamos, en forma bastante no aceptable de lo que está haciendo Allende. Cuando entran al puerto de Le Havre, se encuentran con la noticia de que el cobre de Chile va a ser embargado. Una de las mineras norteamericanas embarga a un país, una empresa privada le embarga a un país. Y hay pena, hay mucha pena, porque a pesar de todo los oficiales comienzan a decir que es injusto. Como dijo uno de ellos, no dijo, es injusto que esté pasando eso, no corresponde a nuestro cobre. Sin embargo, se produce el embargo. Y nuestro amigo, digamos, de Luis, se encuentra con una chica francesa en un bar que se llama Barcelona, porque es hijo, es nieta de un ex soldado en los tiempos de Franco, que sale de Chile, sale de Francia, en el Winnipeg, junto al barco, en el barco en que Neruda lo ha conseguido para trasladar a los españoles que están arrancando. Y él va a Chile, a Valparaíso, está ahí y vuelve, pero cae en las garras de una francesa y se queda en Francia. Pero él le dice a Luis que lo apaña a Luis, o sea, no a Luis, al amigo de Luis. Y le explica que él, bueno, quién era él y qué había pasado y por qué también había tenido sus problemas él. Creo que suena porque está ahí. Lo concreto es que al otro día, cuando Natalie, esta chica nieta, y Luis, que ya se habían empezado a convertir en una parejita, van al barco que había sido embargado, se encuentran con que los estibadores de Francia hacen una declaración concreta: no bajamos el cobre porque este cobre pertenece a Chile. Es decir, ya el proceso de Chile se hace internacional. Se hace internacional. Y en ese momento ya la situación se pone mucho más complicada para para todos los países, para todas las personas, para todos aquellos que están, digamos, viendo los cambios que se están produciendo en un país, que van a tener significancia para todos aquellos que quieren liberarse de ese tipo de cosas. Chile en ese momento era el productor más grande de cobre que había en el mundo. Y el cobre en esos tiempos era más importante que el litio de ahora. Por eso que Bolivia tiene el problema que tiene el litio. Tiene el mismo problema de Chile. Le están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en Chile, en determinado momento, el sistema judicial pretende buscar formas de poder poner a Allende contra la pared y encontrarle alguna yaya. Es decir, lo que se está haciendo ahora. Se encontró esa posibilidad. O sea, lo que estamos viendo nosotros a nivel internacional ahora es mucho de lo que se probó, se comprobó, se realizó y se diagramó en Chile. A tal punto que yo le llamo los comecacas, porque hay gente que envían expresamente a buscarle yaya a aquella persona que se quiere, digamos, meter la presa, descalificar, y que la gente que lo siga se defraude. Pero, lamentablemente, no pudieron encontrar cosas. Pero viene otra situación más todavía. Que Luis y otro de sus amigos, que ellos con los que se juntan, la vive cuando este sueco viene a Suecia. Y se encuentra que durante el viaje en el que viene entrando a Suecia, se detienen los barcos que van a dejar el cobre en Suecia. Concretamente, estos barcos se les embarga el cobre. Y comienza una discusión que está en este libro en el Congreso sueco, en el que se apoya y no se apoya. Porque en Suecia
no solamente se hace, sino que viene el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de ACIMET a Suecia, se junta en el Hotel Central de Estocolmo y junta a todos aquellos capitalistas que quieren boicotear a Chile. O sea, está. Con día, hora, quién y cuándo. ¿Por qué? Porque así como en Francia había gente que estaba, digamos, hacia Allende, apoyando a Allende, también en el Hotel Central había personal que también quería apoyar a Allende y pudo informar de lo que se estaba pasando. Concretamente nos encontramos entonces que Svante se da cuenta que el gobierno sueco embarga el cobre chileno. Entonces estamos viendo cómo paso a paso, y muchos jóvenes se indignan cuando leen esto. Se dan cuenta, porque no le han dicho, no le hemos dicho lo que pasó. Ellos tienen una idea, todo. Claro, es que duele contarlo también, pero pienso que es muy importante el que los jóvenes, algún día sueño con que vuelva, digamos, los gobiernos que tenemos, como el gobierno Boris, a desarrollar un programa, por ejemplo, de estudiantes voluntarios, porque se logró apoyar los sindicales, se logró apoyar los analfabetismos, apoyar todo. Entonces, tenemos que, lamentablemente, Suecia, cuando llega el momento de los que hubo, decide no pagarle el cobre a Chile. O sea, nuevamente nos encontramos con esta situación del boicot. En Chile, el boicot comienza en las empresas en una magnitud en la que Luis lo vive, porque Luis tiene que determinar si se hace una estatización o no de la empresa, porque la empresa quiere parar, no compra medios de producción, no compra productos, todo. Entonces los comités, estos comités que surgieron de cuidado de la producción, deciden entonces la posibilidad que en ese momento se descubre que había una ley antigua en Chile que permitía que si una empresa ponía en riesgo la situación del país por no producir un producto determinado, podía ser estatizada. Y es así como la empresa de Luis se estatiza. Se estatiza y se empieza a buscar todas las soluciones para que la empresa siga trabajando. Es todo un fenómeno extraordinario, intenso. Es bonito, es alegre, entusiasta. Eso fue lo que pasó. Se nacionaliza, se estatiza una empresa y se comienzan a estatizar todas las empresas que eran necesarias para el funcionamiento de la economía, el funcionamiento del país, de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace la derecha? Crea grupos que empiezan a nacionalizar, a estatizar empresas que no tenían importancia. Es decir, esto es un juego de cómo nos movemos y cómo qué hacemos y qué no hacemos. Entonces empiezan a estatizar empresas que evidentemente, como no tienen la posibilidad de llevarla a cabo, el único objetivo era bloquearla y que se fueran a la quiebra. Este es el Chile que yo intento mostrar. ¿Cuánto me queda? Esto es lo que va pasando lentamente en Chile. Se va produciendo una importante posibilidad para que la gente tenga en carne propia, pueda darse cuenta que lo que se estaba pasando era producto de las acciones muy coordinadas de la derecha. Pero, concretamente, lo que pasó a la larga es que era difícil porque no teníamos experiencia, recién se estaba practicando eso. Pero hubieron maniobras extraordinarias en el sentido de poder llegar a manejar empresas. Y mucha gente fue comprendiendo en muchas empresas que era un orden jerárquico
que se había establecido que quién era el jefe, quién mandaba y que a veces no tenía los dedos para el piano, pero en todo Chile se empieza a ver que había gente que muchas veces podía ser reconocida como jefe, que eran los jefes que normalmente son los jefes pero no tienen el título y que son los que comienzan a echar a andar las empresas. El proceso que yo les relato, que es el proceso que intento relatar, es lo que pasó en Chile, es muy, muy importante en el sentido de que tenemos que dejar la experiencia que se produce cuando en un país se comienza a desarrollar un gobierno de izquierda. El que hayan tomado preso a Lula, el que hayan tomado preso al presidente de Perú, el que hayan tomado presidente a la otra presidenta de Brasil, muestra. Y los jóvenes tienen que entender que el sistema judicial es un sistema muy peligroso, que no tiene una base realmente democrática. Todo el proceso de Luis y de Marta en el que transcurren, aunque ustedes no crean, situaciones muy divertidas porque Marta tiene ciertas capacidades así medias de bruja, entre ellas, por ejemplo, de premonizar los terremotos y los temblores, y es un desarrollo donde la exnovia de Luis termina, digamos, por pertenecer, digamos, a un grupo derechista, comienza, digamos, a separarse de Luis hasta que Luis concretamente sigue con Marta y van desarrollando toda esta aventura romántica en la que ellos visitan, por ejemplo, los famosos centros balnearios populares que desarrolla Allende. Balnearios populares, muy importante, porque la gente podía, eso es un poco al estilo sueco realmente, la gente podía ir ahí y arrendar durante una semana o 2 semanas y tenía derecho a todo, incluso tenía la posibilidad de dejar los niños con algunas cuidadoras, es decir, muy avanzado, muy desarrollado. De esto mucha gente no tiene idea, pero tenemos que reflotarlo y mostrarlo cómo funcionaba. Esto era realmente, Luis tiene una experiencia muy bonita en estos balnearios, porque se da cuenta de lo que está pasando, lo que se está haciendo en todo Chile, y va un poquito compenetrándose más y más en la parte política. Lamentablemente estos centros, estos balnearios populares, apenas viene la dictadura, son usados como recintos de tortura y otro tipo de cosas más. Lo concreto es que también Luis relata cómo él, que era un trabajador, digamos, de hierro, soldaba y todo eso y atendía todas las necesidades del barrio, de las cañerías, de la plancha que estaba mala, de la luz que no prendía, cómo él, digamos, por eso mismo él se fue entrando en una empresa en la que se hacían cosas metálicas de la línea blanca. Pero lo importante es que Luis también, en esta ocasión muy importante, él tiene que ir a bautizar a su hijo. Pero cuando lo va a bautizar a su hijo, se encuentra con que hay una disputa entre dos curas que lo van a bautizar al niño. Porque resulta que uno de los curas no quiere hacerlo porque uno de los padrinos tiene una insignia del Che Guevara. Y eso no puede ser en la Iglesia Católica. Es así entonces como esto, digamos, es la simbología, la verdadera realidad, cómo la Iglesia en ese momento comienza a dividirse, porque uno de los curas está de acuerdo y el otro cura no. Es decir, surge esa quebradura también en estos medios. Es interesantísimo ver, digamos, como yo con mi hermano, porque eso es muy autobiográfico, y yo con mi hermano, cuando nosotros nos llaman para poder resolver un problema con la cruz de hierro de Jesucristo, tenemos que tapar a Jesucristo para poder soldar la cruz y que la cruz no se venga abajo. Claro. Pero lo más importante de todo es que cuando sucede esto de que
el niño no puede ser bautizado. Una de las asistentes lo dice en voz alta, antes de irse a la escuela, antes de irse a la iglesia, dice: la última vez que vengo a esta iglesia porque veo que por el medio de esta iglesia empieza a haber una grieta muy grande, una grieta demasiado grande para poder saltarla para mucho, porque en un lado estaban los curas y la gente de derecha, y en otro lado estaba la gente de izquierda. La iglesia en su actuar fue muy comentado y fue muy realizado en distintos murales. Chile se convirtió, y sobre todo el Mapocho, se convirtió en el lugar donde se hacían unos murales extraordinarios, al estilo de Guayasamín, al estilo de todos estos grandes pintores. Y junto a la casa de Luis se hizo en una noche en la que él despierta a las 11 de la noche y se mira por la rentura así y encuentra que están haciendo algo, no sabe qué es lo que es. Claro, bueno, mira, al último se decide, después de 5 minutos abre la puerta y mira, y al frente hay un tremendo mural en que los niños le dan gracias a Allende por el medio litro de leche. Y eso dividió a mucha gente, porque mucha gente realmente, a pesar de no creer en Allende, comienza a darse cuenta que Allende realmente cumplía su promesa del medio litro de leche. Porque Allende lo había dicho muy claro: el no tener alimentación suficiente significa el déficit, no solamente físico, sino que el déficit de la inteligencia que estas generaciones tendrán en el futuro. Luisa, que era una muralista, una de las muralistas, y que es la hermana de Luis, ella participa en los trabajos voluntarios. Y puede ver con mucha claridad la división que existía en esos tiempos en los terrenos privados. El encuentro de Luis en Portapalabra, el encuentro, digamos, de uno de los amigos de Luis en Temuco, cuando él toma una carreta de bueyes, hace que se duerma, y es un relato que él lo hace. Es una carreta en la que él se duerme y cuando despierta escucha a un chico que está hablando de que, bueno, si aquí la gente cultivar estos territorios que están sin cultivar, se plantaran tomates, papas, tendrían... Claro. Y él cuando despierta se da cuenta que es un chico, y es un chico sueco, no, un chico holandés. Un chico holandés que él reacciona violentamente y le dice, mira, Tarzán, le dice. No, yo no me llamo Tarzán, le dice. No, si tú estás hablando así como Tarzán de que hay que hacer esto. No, le dice, mira, lo concreto, le dice, es que todo este territorio que tú estás viendo, desde hace una hora que pasamos, aproximadamente una hora más de vuelta en que vamos con la carreta, es un latifundio que pertenece a uno de las personas que heredaron este latifundio y que no quieren plantarlo porque no quieren concretamente plantar más de lo que deben. Necesitan muy poco para poder ganar la plata que necesitan manejando la oferta y la demanda de los productos que ellos. No es que los campesinos de acá no sepan, sino que no se les deja. ¿Cómo estamos? ¿Todavía? Sino que no se les deja. Y concretamente él le dice, en un momento más tú vas a ver algo importante. Y cuando la carreta para, le dice, paren aquí un poco, paran y miran en un letrero grande que había en un rincón de una alameda que había muy, muy larga, que comenzaba en el camino y terminaba en la cordillera. Y en el cartel decía, Achum, Verbieten. Más abajo decía en inglés y más abajo en español. Le dijo, mira, ahí tú tienes, estos son dueños
que son terratenientes y que no dejan que nadie transite por acá. ¿Por qué? Porque a veces tienen minas, a veces tienen extracción de oro, a veces simplemente no quieren que la gente pase. Y dificultan el tráfico, dificultan todo. Porque ellos no están en absoluto interesados en que se sepa lo que pasa. Estos son los relatos. Estos son los relatos en los cuales que quisiera que me comprendieran y que se sumaran a la intención que tengo y que tienen muchos y que hemos discutido y que hemos visto. Tenemos que mostrarle a los jóvenes de ahora de Chile lo que se hizo en Chile, lo que se hacía en Chile, por qué fuimos tan peligrosos, por qué había que terminar con esto, pero que pudimos demostrar que se puede hacer, pero que en ese tiempo no contábamos con aquella cantidad enorme de dinero, todo el sistema que estaba preparado para rechazar estos cambios tan importantes y que significó evidentemente para Chile lo que ha significado. Luis y Marta afortunadamente pudieron abandonar Chile por el mismo sendero que tomó nuestro premio Nobel, Neruda, cuando tuvo que abandonar Chile. Y concretamente fue ayudado por carabineros. Es decir, el ejército no estaba completamente a favor del gobierno, de la dictadura más adelante, ni tampoco, digamos, los carabineros. O sea, hubo una situación muy importante después del golpe que comprobó lo que les costó mucho llegar a realizar, a derechizar todo el ejército, toda la marina y todos los carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo concreto es que Chile contó y empezó a contar cada vez más, con más posibilidades de llegar adelante a su objetivo, y evidentemente fue muy difícil. Viendo a uno de aquellas personas que trabajaron en el sector agrícola, puedo decirle que el sector agrícola comenzó a tener cambios durante el gobierno de Eduardo Frei, pero durante el gobierno Allende hubieron cambios importantísimos, pero muchos de ellos fueron detenidos porque todo el material agrícola que en ese momento tendría que haber llegado a poder ayudar a los agricultores, al pequeño agricultor y a todas las grandes nuevas organizaciones que se estaban realizando, porque concretamente se paralizó toda la importación, toda la exportación que hacían los países a Chile en ese momento. Bueno, no quiero cansarlos más, simplemente decirles que es un libro bonito, alegre, esperanzado, que tira para arriba y que por último lo pueden usar para romper nueces. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones a ambos. Yo quiero, a modo muy breve, ¿no?, tratar de resumir. Un poquito más fuerte. Ahí, okay. Que digo que quiero, a modo muy breve, ¿no?, tratar de resumir lo que yo pienso son lo que ha guiado el trabajo literario de ambos autores, ¿no? Yo veo que en el caso de Jorge hay una clara perspectiva personal, vivencial, testimonial, ¿no?, muy fuerte, donde él nos relata sus vivencias en estos campos
terribles de bueno, torturas y concentración en el que él vivió, ¿no? Junto a otra gente, ¿no? Y para él tengo yo una pequeña pregunta, es la siguiente, que ya que él vivió esto, ¿no? Él entró en contacto con verdaderos monstruos, ¿no? Tipos que practican la maldad, ¿no? Ciega, ¿no? Personajes como los Contreras, los Krasnov, ¿no? Los Romos, los Pinochet. Mi pregunta para Jorge es si él considera que estos seres están más cerca de lo ficcional que de lo humano. Yo diría que por desgracia siguen perteneciendo al reino de los humanos. Por desgracia, porque no podemos negar que hay un sector, tal como lo ha dicho Alejandro también, que hay un sector de la sociedad que no va a aceptar nunca que haya cambios en favor del pueblo, que haya transformaciones profundas, que den la posibilidad a los trabajadores y a los pobres de la ciudad y del campo de tener una vida mejor. No lo van a aceptar. Y para eso van a correr a todos los medios. Y cuando tienen el control absoluto, el poder mediático también incluido, entonces es muy difícil. Yo creo que no se les va a poder cambiar. Y el mejor ejemplo es que de todos esos responsables, como dices tú, esos monstruos, ninguno de ellos ha tenido la dignidad, algunos están muriéndose, ¿no?, de decir la verdad antes de morir. Todo lo contrario, hay un pacto de silencio que se asemeja más al pacto de la mafia. Aquí cometemos las tropelías que queremos porque no había límites. Lo que hicieron con nuestros compañeros y sobre todo con nuestras compañeras sobrepasa la imaginación, ¿no? Y que esa gente lleve un uniforme y pertenezca a un ejército que es financiado por los trabajadores, me parece es vergonzoso. Yo creo, por desgracia, que así las cosas no van a cambiar muy pronto, ¿no? Bueno, gracias. Alejandro, tu visión va a lo ficcional, pero en el trasfondo está la política, ¿no? Está la situación chilena álgida que se vivió en esos años, un país profundamente dividido, ¿no?, lacerado, etc., ¿no? Mi pregunta va hacia lo siguiente, ¿no? Chile, creo yo, demostró los límites y la fragilidad de la democracia. Demostró que la democracia, por desgracia, no es un macizo inamovible como la cordillera de los Andes, sino más bien un jardín que se debe regar todos los días, ¿no?, permanentemente, y además cuidar. Mi pregunta es, ¿pudo evitarse el trágico desenlace? Sería demasiado osado por mi parte de decir que se podría haber evitado o no. La pregunta es buena, pero yo diría de que era una experiencia, era una situación completamente nueva, era algo que no se había vivido, era algo que no había referencias. Científicamente uno siempre busca cosas parecidas para poder guiarse, pero raramente no las había, no las sabía. Y ellos y la derecha también, en su a veces continua forma de querer parar lo que estaba pasando, también cometió errores. Y yo lo digo claramente, o sea, hubieron errores por parte nuestra en el sentido de poder decir, no hicimos más rápidamente lo que se debía haber hecho, pero nos tenemos en su contra, es decir, si lo hubiéramos hecho más despacio no habría pasado. Yo lamentablemente me siento impotente como para poder decir, y creo que es muy fácil poner a juzgar si se puede o no se pudo haber hecho de otra forma. Bueno, deseamos ahora abrir
ciclo de preguntas a los que estén interesados, naturalmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar allí y entregar lo que puedan, lo que han sido y lo que quieren. Siempre que haya alguna producción musical, o en este caso escrita, me merece muchísimo respeto. Llegar ahí no es fácil. Mucha gente, yo estoy en la música, mucha gente cree que uno se para, pega 2, 3 gritos bien entonados y es suficiente. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, más aún experiencias como la que ustedes han tenido. La verdad que fui a la biblioteca a buscar unos libros para tratar de ponerme al día. Y mi pregunta, no sé si vale la pena, Alejandro, pero igual me voy a atrever a hacerla. Las azules aguas del Mapocho me llaman muchísimo la atención y me llevan gratis a lo que fue mi patria, o lo que es. Y no puedo dejar de pensar en lo que está pasando actualmente en el mundo, y más concretamente en Suecia, país al cual muchos queremos y también estamos muy agradecidos por una u otra razón. ¿Cómo podemos lograr una integración a partir de la realidad actual? Esa sería mi pregunta. Bueno, la pregunta va para mí y yo creo que la integración, después de mucho tiempo creo ser un poquito irreverente y decir que la integración no es solamente una cosa que tiene un lugar que tiene que participar en la integración, que normalmente somos un poquito cómodos realmente. También estamos un poquito afectados por todo lo que hemos pasado antes de llegar, digamos, a este territorio. Pero concretamente la integración para mí es una búsqueda que tiene que ser simultánea. Simultánea en el sentido que aquel que tiene que integrarse tiene que realmente luchar por esa integración. Y esa integración significa perfeccionamiento, adaptación, no significa claudicar en nuestros tuétanos para, digamos, integrarnos, sino que significa ser consciente del cambio, de las posibilidades que tenemos si nos logramos adaptar. Yo se lo decía a los jóvenes con los que me tocaba a veces trabajar desde el punto de vista psicológico, les decía, son dos cosas muy distintas a que tú seas un pájaro diferente, a que seas un pájaro extraño. Porque si te comportas en forma extraña no vas a poder integrarte a ninguna bandada. Pero si eres un pájaro diferente, con toda seguridad te pueden llegar a aceptar y vas a lograr que te acepten. Es decir, me quedo en que esta pregunta sobre integración no solamente tiene un participante, sino que tiene un participante que puede, digamos, cambiar su óptica de acuerdo a nuestra participación para poder hacer aceptable por la otra parte de que nosotros en realidad tenemos más cosas en comunes que más cosas diferentes. Eso sería mi respuesta. Gracias por las palabras de usted. Y quisiera preguntarle a la mesa que lo que pasó en Chile en ese tiempo, geopolíticamente en el mundo estaba la Guerra Fría. ¿Cómo creen ustedes que influyó eso en Chile? ¿Cómo creen ustedes que así como terminó lo que pasó en Chile, influyó lo que estaba pasando en el mundo? Yo puedo responder. ¿Respondo o espero la otra? Bueno. Chile Chile pertenece todavía a Latinoamérica, dicen. Y Latinoamérica pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso fue así hace más de 100 años atrás.
Y siempre donde hubo cualquier país que, según Estados Unidos, dañó sus intereses económicos, Estados Unidos se tomaba el derecho, y se lo sigue tomando, de intervenir de las formas que fuera necesaria. Eso se puede buscar en el, ¿cómo se llama?, en la enmienda Monroe, la doctrina Monroe del quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que lo dijo claramente. Nosotros nos tomamos el derecho a intervenir donde nuestros intereses son amenazados. Y si ellos consideran que los intereses son amenazados, bueno, intervienen de las formas que sea necesaria. Y en América Latina esas formas han sido terribles. Podemos contar masacres y masacres de país en país. Y nosotros no fuimos, por desgracia, la excepción. Así que yo creo, para contestar así, que por desgracia, digamos, a nosotros nos tocó quedar donde quedamos, digamos, ¿no? Y eso significaba que o aceptábamos, o nos poníamos de rodillas ante el imperio, o tratábamos de desarrollar una política, llamémosla nacional, nacionalista, en defensa de nuestros intereses, de nuestra riqueza, de nuestra cultura. Y eso todavía sigue siendo un desafío. Jorge, Dime. una pregunta. Yo me siento bastante identificado con tu relato, lo viví en carne propia. Tengo un hermano detenido desaparecido. Estuve el año 2019 y conversé con Loreto Mesa, del programa de Derechos Humanos, sí, el cual fueron condenados 33 verdugos en el caso de mi hermano detenido desaparecido, pero está presente todavía la investigación y el destino final. Sí. Yo sé que ese programa está vigente, porque eso no prescribe nunca. Sí. ¿Qué puedes informar sobre eso o alguna otra persona aquí en el público que pueda informar? Porque se están muriendo los verdugos, se llevan, sí, la verdad a la tumba, pero todavía hay madres, como mi madre que tiene 97 años, todavía anda con la foto que no se sabe. Entonces, tenemos que saber el destino final. ¿Dónde fueron a parar? Creo que lo planteé, digamos. Gracias por tu pregunta. Creo que lo dije claramente cuando me tocó hablar justamente sobre los desaparecidos, que es una de las crueldades más grandes que la dictadura cívico-militar cometió. Y hace un año más o menos atrás, no sé exactamente, Gabriel Boric, el presidente de Chile, firmó delante de mucha gente, como le gusta a él publicitariamente, el Plan Nacional de Búsqueda de nuestros desaparecidos. Después de un año no ha podido encontrar a ninguno, ni uno solo. Y ese es el Plan Nacional de Búsqueda. Y él y todo Chile sabe quiénes son los que tienen la verdad. Pero ahí no hay ninguna presión, nadie los presiona y todo. Incluso se están planteando cosas que son terribles, que ojalá no se puedan concretar, como es declarar muerte por presunta desgracia, ¿no?, a los compañeros. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar jamás, por supuesto. Yo creo que vamos a seguir defendiendo el derecho que tienen los familiares a llevar una flor a la tumba de sus seres queridos. Buenas tardes, gracias por la disertación y un poquito de historia. Yo quisiera saber, le pregunto a la mesa, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel profesional, político, educacional, para no olvidar la historia? Porque hay yo pienso que hay muchos jóvenes que no saben de la historia. Nuestra historia se ha ido borrando en el tiempo, ha ido quedando oculta. Y me gustaría saber, ¿hay algunos proyectos, películas, cómo se puede educar en el exterior y en el interior? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Quieres responder o respondo yo? Tú, después. Ya. Mira, yo creo que, no sé, lo mencioné, pero el tiempo pasa y llevamos más de 50 años, 2 generaciones completas de chilenas y chilenos han nacido después del golpe cívico-militar. Y lo concreto es
que son menos la cantidad de gente, por llamarlo así, a las personas, que se movilizan cada vez que se lucha por los derechos humanos y toda la cosa. En general, se restringe al círculo más cercano, que son los familiares de las víctimas. O sea, no hay... cuando se produjo un genocidio tan grande como en Chile, o sea, era de esperar que se movilizara el pueblo, como se dice, ¿no? El pueblo en su conjunto, las organizaciones populares, que se movilizaran ellos en defensa de nuestros compañeros. No ha ocurrido así. Y la memoria, por desgracia, es frágil. Es más frágil de lo que uno puede creer, ¿no? Por eso que la consigna ni olvido ni perdón que yo tengo en mi libro va a seguir siendo válida hasta el final, mientras no sepamos nosotros dónde están nuestros compañeros. Y es lo menos que podemos pedir. Sí, gracias. ¿Tu compañero director quiere decir algo? Sí, yo agradecerles una vez más el que han elegido el Instituto Cervantes para estos testimonios desde distintos ángulos, digamos que se complementan muy bien. La experiencia descarnada de Contreras, que vierte tan bien en Ni olvido ni perdón, y esa manera más poética, digamos, con esta pareja, ¿no?, que va llevándonos de un lado a otro, pero narrando también de otra manera, con otro registro, este episodio tan trágico de la historia, ¿no? Bueno, brevemente, yo estoy muy interesado, y a raíz de precisamente de lo que decía Fuentes, ¿no?, de ver un poquito las causas también, ¿no?, de retrotraerse un poco hasta los tiempos de Frey, ¿no? ¿Qué relación hubo? Si la hubo, supongo que sí, ¿no?, entre Allende y Olof Palme, o la relación del socialismo chileno con el socialismo sueco, que era un referente, que además era un referente muy claro, ¿no?, porque, en fin, Suecia había conseguido esto, ¿no?, que el socialismo llegara de una manera también pacífica, totalmente, no con una revolución, a ser el régimen la corriente, digamos, política del país, ¿no? Y era un referente, lo fue también para España. Felipe González, concretamente, que tuvo a Olof Palme como un referente indudable, ¿no?, en su época previa al gobierno, ¿no? Y luego también, son tres preguntas, muy rápido. Esta, relación con Suecia, el socialismo sueco, la relación con la izquierda española, que en aquella época era previo a la muerte de Franco, pero se estaba ya fraguando también toda la plataforma democrática, entonces supongo que también habría contactos Chile-España, Y luego finalmente en España saben que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en marcha la ley de la memoria histórica, Un poco, yo oyéndoles a ustedes, pues oigo también, son cosas que oía décadas antes en España también, ¿no? Si ha habido alguna relación entre Chile y España para, digamos, de alguna manera implantar esa ley de memoria histórica en Chile, o ha habido algún intento, algún estudio al respecto. ¿Tú? ¿Ya empiezas tú o no? Ya. Bueno, en relación a lo que apuntabas de la relación con Suecia y Chile, ¿no?, desde el punto de vista del socialismo, por llamarlo, ¿no?, democrático, diría yo, ¿no? La relación es fuerte, ¿no?, viene de mucho antes, a través de la llamada Internacional Socialista, ¿no?, en sus ambas versiones, pero también Olof Palme, junto a otro ministro sueco que fue después, ¿no?, visitaron Chile mucho antes, por la década del 60, cuando él fue ministro de Educación del gobierno de Tage Erlander. Él estuvo allá y ya tenía, ¿no?, algún vínculo con Chile, algo había, ¿no? Obviamente después de la victoria de la Unidad Popular, las relaciones se establecieron, fueron más fuertes, ¿no?, más dinámicas. Entonces, bueno, había una relación muy fuerte, ¿no? Y por otra parte,
el proyecto mismo de Allende, ¿no? Era un proyecto esencialmente socialdemócrata. O sea, cuando hacían la pregunta de cómo había influenciado la guerra civil, ¿no? Hacía todo, ¿no? Perdón, la Guerra Fría, claro. Yo creo que influyó para ambos lados, ¿no? Por una parte, claro, Estados Unidos obviamente no quería una nueva Cuba en Latinoamérica, pero tampoco los soviéticos miraban con buenos ojos, ¿no? Porque el proyecto de Allende era bastante diferente, ¿no? del de la órbita soviética, ¿no? Claro. Bueno, eso diría yo respecto de la relación de Suecia con Chile, ¿no? Yo... Sí. Perdón por cargarles. No, está bien. Pero la relación con España, con la izquierda... Sí, yo creo que la relación con la democrática... Sí, claro. Con España también la han existido muy fuertemente, ¿no? Entiendo que el Partido Comunista Chileno tenía muy buenos lazos con el Partido Comunista hasta que se hizo eurocomunista, ¿no? Entonces ahí cambió la cosa también, ¿no? Entonces los lazos con España han estado más bien por el lado del Partido Socialista, ¿no? Y son muy estrechos, ¿no? El Partido Socialista chileno, los grupos de izquierda en Chile, ¿no? Que han apoyado a Bachelet, a Lagos, ahora incluso a Boris, mantienen estrechos lazos con muchas fuerzas políticas de España, ¿no? Y bueno, y España ha mirado también con bastante mucho interés, ha seguido el desarrollo del proceso chileno en sus diferentes etapas. Si me permite, hay una expresión que yo pienso que siempre las expresiones populares son muy buenas para decir las cosas. Allende decía, esta es una revolución de vino y empanadas, de chicha y empanadas. Bueno, pero en el fondo la idea, digamos, que no tenía que copiarse nada con respecto a los demás. Entonces, Allende era un exhumado realmente estratega desde el punto de vista político, y él pudo en muchos momentos poder sortear distintas aseveraciones que él estaba con Rusia o que él estaba con Estados Unidos o que él estaba con España o con los demás. No, él dijo claramente, yo voy a tener una revolución como la que yo quiero, pero sin necesariamente tener, digamos, que meterse dentro de un concepto que significaba inevitablemente estar en contra de alguien o a favor de alguien. Nej, jag tror jag hörs ändå. Jag har en Lise, fråga. usa el micrófono mejor. Jag tar den på svenska för säkerhet. Ya. Tengo una pregunta, pero lo hago en sueco. Por razones de seguridad. Du arbetar som psykolog här i Sverige. Ja. Har du mött många chilenare eller latinamerikaner då som psykolog? Ja, det kan man säga så. Och vad skulle du säga är konsekvenserna i allmänhet när det gäller upplevelserna eller erfarenheten eller trauman från Chile? Hur lätt eller svårt är det att leva med dem eller bära dem? ¿Me entiendes? Ja, perfectamente. Det var min fråga. La respuesta te la voy a dar en español. Tú lo repites muy bien. Bueno, realmente, para ser un poquito corto y específico, evidentemente tenemos que pensar lo siguiente: todo depende de la magnitud de la experiencia que la persona haya tenido. La magnitud de la experiencia que haya tenido es muy válida con respecto a las consecuencias que ha tenido. Las consecuencias no solamente son físicas, evidentemente, sino que son de un carácter mucho más determinado psíquica. Y están muy determinadas también, no solamente con la intensidad, sino con el pasado emocional de la persona. Porque lo que hace un trauma normalmente es levantar, digamos, pequeñas fallas, pequeñas experiencias que normalmente tienen que ver con la extracción del individuo, es decir, de qué familia viene, cómo fue su situación familiar, y evidentemente las posibilidades de más adelante de poder sortear
este trauma que se ha producido en su vida adulta, evidentemente va a estar muy, digamos, encadenada, tanto, digamos, a la situación anterior como a la situación pasada, pero también con la forma como va a recibirlo el nuevo medio. Muchas personas que han sufrido ese proceso de haber sido, digamos, masacrados, torturados, dejados de lado, maltratados, mirados en menos, evidentemente esa situación en otro escenario va a tener mucho más intensidad que para aquel que nunca lo ha tenido antes. Entonces hay muchas experiencias que son de los productos de lo que la persona ha pasado, que tienen que ver realmente con la vida, con la personalidad incluso que se tenía antes que las cosas pasaran. Es muy corto para poder ser más profundo, pero más o menos la idea. Sí, ya. Wszystko to de Pospanska. Por seguridad, como dijo ella. Me gustó eso. Yo voy a decir un par de cosas y una reflexión, más que una pregunta. Primero quisiera felicitarlos, porque como decía usted, don Jorge, la memoria es frágil. Muy frágil. En el mundo, pero principalmente en Chile. Y estos libros, usted, don Alejandro, Luis también tiene un libro, y el suyo, don Jorge, realmente ayudan a mantener viva la memoria. Y yo creo que, sobre todo por los momentos que está viendo el mundo, y Chile no se escapa a eso, son más importantes que nunca. Pero aparte yo quiero felicitarlos por la valentía y el coraje que tienen. Porque yo me imagino, lo escuchaba usted, don Jorge, escribir estos libros, la revictimización que significa revivir todo eso cuando lo escribe, debe ser muy fuerte. A usted le debe pasar lo mismo, don Alejandro. Pero contarlo debe ser aún mucho más fuerte. Sí. Y seguramente usted no lo ha hecho una sola vez, sino que lo ha hecho en muchas ocasiones. Muchas. Y usted también seguramente le ha tocado, y a Luis también. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que ustedes le pueden hacer a sus compañeros. Yo siempre, a mí me tocó vivir, como usted lo dijo, don Alejandro, ¿no es cierto? También cada uno de los que estamos acá nos tocó vivir situaciones terribles de una u otra manera. Y yo cuando estaba en Chile siempre veía que volvían a aparecer estos mismos nombres. Corvalán, Krasnov y todo. Yo decía, pero ¿cómo puede haber gente tan mala? Y por un lado, me acuerdo que mi señora me decía, pero ¿sabes qué es bueno que se repitan los mismos nombres? ¿Y por qué le decía yo? Pues significa que no hay tanta gente mala en Chile, sino que son los mismos que hicieron las mismas maldades y atrocidades. No hay tantos malos, porque el golpe de Estado fue una tragedia para nuestro país, pero revivió lo peor del ser humano. O sea, caímos en una crisis completa, pero también fue una crisis moral. Porque recuerden ustedes que los vecinos denunciaban a los vecinos. Sí. Vecinos que uno había compartido toda la vida, y no es que lo denunciaban porque sabían que a usted lo iban a tomar preso y lo iban a golpear, sino que sabían lo que le podía pasar. Y así todos lo denunciaban. Entonces salió como la peor parte del ser humano. Exacto. Y eso a uno que en el fondo son compatriotas, como que es un sentimiento bien difícil de explicar. No sé si yo hace poco, el año pasado, a propósito de los 50 años del golpe, con unos amigos suecos, estábamos viendo un programa de Chile. Y como que sentí vergüenza. Estaba sentado al lado de ellos y decía, son compatriotas míos que hicieron eso. Pues son chilenos. Y cuando hablaban de las torturas que habían realizado, todo, me daba vergüenza. No sé, sentí esa... Otros, por supuesto, tienen que sentir rabia, indignación, pero a mí como que me dio vergüenza decir, oye, son compatriotas míos los que hicieron todo esto. Entonces, yo creo que nosotros, bueno, yo lo hablo como embajada, se habló de la memoria acá, en Chile está el Museo de la Memoria, sí,
que cuando se inauguró nadie pensó el significado que iba a tener, pero hoy día uno ve que tiene una gran cantidad de visitas en el año. Y las personas que van del extranjero visitan el Museo de la Memoria. Y yo creo que eso ya es una ayuda tremenda para mantener viva la memoria. Los lugares, los sitios de memoria, también hay que hacer todos los esfuerzos por mantenerlos vivos. Pero estos libros ayudan mucho, porque estos libros van a perdurar en el tiempo. Nuestros testimonios algún día se van a terminar. Yo siempre digo, a propósito, suelo ser repetitivo, pero digo, todos nos vamos a morir algún día, pero no todos dejan de existir. Entonces, mientras nosotros recordemos a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos, que los mantengamos vivos o vivas en nuestra memoria, no solo en nuestro corazón, sino que en nuestra memoria, ellos van a seguir existiendo. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos. Correcto. Así que gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, también, ¿no?